Hola, mi nombre es Misael Lechuga Méndez. Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica de TecMilenio Campus Chihuahua y el día de hoy estaré explicando los distintos temas para saber lo que es y cómo se realiza un diagrama de flujo, un AMEF y un control plan para la materia de Laboratorio de Sistemas Integrados de Manufactura. Comenzaremos con el primer tema, donde explicaré cómo diagramar los procesos de algún proyecto o organización. Cuando nosotros estamos dirigiendo una empresa, nos encontramos en algún puesto administrativo o productivo de la misma, es importante considerar esta valiosa herramienta o bien estrategia. ¿A qué nos referimos a esto? Muchas veces nosotros ya sabemos cómo son los procedimientos o procesos en nuestra organización, pero no nos damos a la tarea de plasmarlos en un papel y darle una forma oficial para que todos los involucrados en la empresa o gente que se integra en un determinado momento puedan consultar el diagrama y ofrecer los mismos pasos ya planteados para nuestro proceso o bien para algún servicio que nosotros queramos ofrecer. Imaginemos que estamos tratando de una empresa manufacturera donde no se aplica este tipo de herramientas. Prácticamente ellos ofrecen el servicio de la mejor manera posible, pero unos tendrán un estilo diferente a los otros, lo que hará que el cliente lo perciba rápidamente y creerá que cada quien le da su propia esencia, lo cual no es malo, pero la idea es que como empresa debemos estandarizar y hacer el trabajo lo más profesional posible. Otro beneficio es que lograremos capacitar eficientemente a los nuevos colaboradores que en algún momento se integran a la organización, ya que ellos sabrán de inmediato la forma de trabajar de tu organización y no tendrán que aplicar viejos hábitos que tenían de experiencias anteriores. Puede ser que ellos agreguen valor a los procedimientos a base de su experiencia, pero siempre tendrá que ser identificado en el diagrama. Ahora que ya tenemos la noción de lo que es más o menos lo que es un diagrama de flujo, vamos a conocer los pasos necesarios para poder realizar el nuestro. Para esto nos vamos a dar un vistazo a la simbología que se utiliza para realizar el diagrama de flujo. Vemos como el primer símbolo un círculo que significa que vamos a iniciar o terminar el procedimiento. Procedimos con el cuadrado, que quiere decir que se va a realizar una inspección o revisar. Por ejemplo, una revisión de textura, un color, o bien para checar que nuestro producto esté en buenas condiciones. La flecha que nos apunta hacia abajo o hacia los lados, como lo muestra en esta parte, va a ser una direccional, nos va a indicar la actividad siguiente. Luego sigue el símbolo más común, que es el rectángulo, el cual nos indica una acción a realizar. Seguimos con el rombo, que nos permite realizar una toma de decisión para saber si sí o no procedemos a continuar con el proceso o qué se tiene o qué es lo que se tiene que hacer en ese proceso. Em, la flecha quiere decir que hay que trasladar a un cuarto nuestro, nuestro producto o servicio, lo tenemos que trasladar a una parte distinta de la empresa o de máquina a otra máquina, de una máquina a otra máquina. El triángulo invertido que está en este lado nos indica que tenemos que archivar o guardar algo en el almacén. El símbolo que da referencia a un tipo D en el lado inferior derecho de este lado significa que hay una parálisis en el proceso productivo, que quiere decir cualquier procedimiento que necesite para revisión administrativa o trámite legal. Se utiliza este tipo de símbolos. La siguiente línea o símbolo con puntitos
Es para realizar una nota aclaratoria, por ejemplo, cuando se necesita facturar algo, se pone este símbolo para indicar al operario que necesita enviar la factura por correo a un destinatario o cualquier nota que se le quiera agregar a esa parte del procedimiento, se le agrega esta línea con puntitos. El círculo que se ve aquí relleno de color azul es un círculo conector que nos va a informar que el procedimiento sigue o continúa en una hoja posterior o- y nos permite y nos tiene que direccionar hasta qué hoja o paso sigue el siguiente proceso o procedimiento. El siguiente símbolo cuadrado con una ranura aquí en la parte superior izquierda simboliza que hay que capturar información, ya sea en un software o base de datos. Y finalmente tenemos el rectángulo con una S en la parte inferior que hace referencia a cuando se tiene que realizar formatos, alguna bitácora o algún documento que nos permita llevar el control del proceso u organización. Ya que conocemos la simbología, iniciamos con los pasos para hacer nuestro propio diagrama. Utilizaremos el ejemplo de una empresa manufacturera donde un cliente tiene alguna queja de un producto adquirido. Así que tendremos que realizar un diagrama donde solucionaremos el proceso de ese producto. Comenzaremos ingresando el símbolo ovalado. En este lado es un rectángulo con ranuras en las partes, en las esquinas. La, fle- la flecha nos dirigirá el procedimiento de la primera etapa, donde realizaremos un diagnóstico de la situación. Ya que concluimos, seguimos al siguiente paso, que es recopilar información obtenida. Ya que tenemos la información, la agrupamos y le damos forma, donde viene una toma de decisión, que es una toma donde nos va a indicar si sí es correcta la información recopilada y si no es correcta nos va a redirigir a la opción anterior para agrupar otra vez la información y que sí sea completa. Ya que la información se completó, eh, proseguimos al siguiente paso, que es que nos indica que tenemos que conseguir escenarios de las soluciones, donde vamos a realizar alternativas o soluciones posibles a la situación que se nos está presentando gracias a que el cliente nos da la queja. La siguiente etapa es seleccionar la mejor alternativa de todos los escenarios que tenemos. Hay que elegir la más viable según las características o las necesidades de nuestro cliente. La siguiente etapa vuelve a ser un rombo, porque también es una toma de decisión, es la mejor alternativa para la solución, ya que se realizaron las pruebas. Si lo, si lo que pasó está en excelentes condiciones, pasa al siguiente paso y si no, se devuelve al paso anterior hasta que cumpla con las características. Seguimos la flecha y nos indica un conector. En este lado nos indica un conector con el número 1 que nos indica que ahí acaba el diagrama y continúa en la siguiente hoja, el cual contiene también otro 1, donde nos lleva a la siguiente acción, que es presentar la alternativa de la solución,
la alternativa para su autorización. Ya que tenemos la autorización oficial, nos dirigimos a firmar la autorización para validar nuestra mejora. Seguimos con la organización de recursos para realización, materiales necesarios, personal, recursos financieros, tecnológicos para llevar a cabo el plan. Y continuamos con la aplicación del plan, donde ejecutaremos las acciones. El siguiente símbolo sería una revisión para los avances, para saber si todo va en orden. Continuamos para saber si continuamos o si no continuamos. Se ejecutan medidas, si no continuamos, se ejecutan medidas correctivas, las medidas correctivas, y se vuelve otra vez a la inspección para revisar que todo esté en orden y proseguimos al siguiente paso, donde nos encontramos con otro conector, con un número 2 que nos dirige a la siguiente página, donde entregamos los resultados a gerencia, ya que todo fue revisado y fue firmado. Y ya esta misma flecha, que es la que nos indica el movimiento, se dirige el documento a la gerencia y ya se finaliza. Esto fue una breve explicación de lo que de lo que significa y cómo se debe realizar un diagrama de flujo. Si tú no tienes la posibilidad si se te hace muy complicado la posibilidad de realizar ese tipo este tipo de operaciones para saber si sí o si no, este tipo de lógicas, pues nada más es recomendable plasmar las, todos los procesos ordenadamente para que así las personas que lleguen nuevas a los proyectos sepan cómo se realiza y los pasos que se deben de dar para llevarse a cabo el proceso. Continuamos con el FMA, el Failure Mode and Effect Analysis, que por sus siglas en inglés significa análisis de modo y efecto de falla, o AMEF. ¿Qué es el AMEF? Tomado de los sectores como la industria aeroespacial, el análisis de modo y efecto de fallos AMEF es un conjunto de directrices, un método y una forma de identificar problemas presenciales o los errores y sus posibles efectos en un sistema, con el fin de priorizarlos y concentrar los recursos en planes de prevención, supervisión y respuesta. ¿Qué se logra al implementar el AMEF? Identificas las fallas o defectos antes de que estos ocurran. Es su principal función. Esta es su principal función. Otro de los beneficios es que se logra reducir los costos de garantía, se incrementa la confiabilidad de los productos o servicios, se reducen los tiempos de desperdicio y de trabajo, acortamos el tiempo de desarrollo de nuevos productos o procesos, documenta los conocimientos sobre los procesos y se incrementa la satisfacción del cliente. Mm, Los tipos del sistema MEF, tenemos al primer AMEF de sistema que asegura la compatibilidad de los componentes del sistema, el AMEF de diseño que se usa para analizar componentes de diseños, se enfoca hacia los modos de falla asociados con funcionalidad de un componente causados por el diseño, evalúa sus subsistemas de producto o servicio y se realiza cuando el diseño aún está en, en proceso de planos, de planificación. El AMEF de proceso se usa para analizar los procesos de manufactura o servicios, se enfoca en hallar los riesgos o la incapacidad de cumplir las expectativas del cliente. Los modos de falla
pueden derivar de causas identificadas en el AMEF de diseño, ya que asume que el producto, según el diseño, cumplirá su intención final y aparte vamos a evaluar cada paso del proceso. Otro, otro beneficio del AMEF de proceso es que es usado no debe utilizar controles en el proceso para superar debilidades del diseño. ¿Cuándo debemos de iniciar una MEF? Cuando productos existentes, servicios o procesos son usados en formas nuevas o nuevos ambientes. Cuando un producto o servicio no está siendo diseñado, cuando un producto es creado, mejorado o rediseñado, cuando el producto es muy complejo o en el paso para mejorar la metodología DMAIC. Ok, seguimos con los pasos para realizar una MEF. Tenemos en el punto número 1, donde se determina el producto o proceso a analizar. Aquí ingresamos los datos del producto, las fechas y el número del proceso que a realizar. En el número 2, vamos a listar los pasos del proceso o las partes del sistema a analizar. En el 3, describimos la función del paso o del componente. Aquí se va a describir precisamente los pasos que se van a realizar. En el número 4 determinamos los posibles modos de falla de cada paso o componente. Y en el número 5 vamos a listar los efectos de cada potencial del modo de falla. Tenemos el número 6 para asignar el grado de severidad de cada efecto. La severidad es la consecuencia de que la falla ocurra del, del 1 al 10, cuál es la probabilidad de que la falla vaya a ocurrir. Aquí tenemos que es con 10, con 8, con 10. El 10 es el número más alto. Y seguimos para estimar el grado de severidad, se me olvidó comentar, se debe de tomar en cuenta el efecto de la falla en el cliente. Se utiliza una escala del 1 al 10, donde 1 indica una consecuencia sin efecto y el 10 indica una consecuencia muy grave, como lo comentaba, de que entre más sea grave el problema, se va aumentando el número. Por ejemplo, el 1 es ninguno, el 2 es muy pequeño, el 3 pequeño, el 4 muy bajo, el 5 bajo, 6 moderado, 7 alto, 8 muy alto y 9 y 10 peligroso, ya muy peligroso con un aviso. En el número 7 vamos a asignar el grado de ocurrencia de cada modo de falla, ocurrencia, la probabilidad de que la falla ocurra. De igual manera, contamos con 10 números para ver la probabilidad de que esto sí vaya a ocurrir. En el número 8, describamos si hay controles actuales de prevención. En este caso, en este problema no hay ningún control de prevención. Para esto tenemos nosotros que trabajar ahí para llevar, llevar un control ahí. En el número 9 vamos a describir si hay controles actuales de detección. Por ejemplo, aquí hay una aprobación, hay un punto de revisión en la potencia del bombillo. Ese es eso es una prevención, un control que tienen ellos para detectar que el problema está ocurriendo. En el número 10 vamos a asignar el grado de detección de cada modo de falla. La detección es la probabilidad de que la falla sea detectada antes de que llegue al cliente. Aquí como lo comentábamos, el 1 casi seguro de que sí.
y el 10 es casi imposible. En el número 11, y aquí nos metemos un poco más a cálculos y matemáticas, donde vamos a calcular el número prioritario del riesgo de cada efecto, severidad, ocurrencia y detección. Aquí vamos a necesitar esos datos. Es un valor que establece una jerarquización de los problemas a través de la multiplicación del grado de ocurrencia. La multiplicación del grado de ocurrencia, de la severidad y la detección. Este provee la prioridad con la que debe de atacarse cada modo de falla identificado y, y se va a dar entre 0 a 1000. Con 0 no existe ningún riesgo de falla y ya de 500 a 1000 hay un alto riesgo de falla. Seguimos con el número 12, vuelta de este lado, donde tenemos que priorizar los modos de falla, los NPR, de mayor a menor. Por ejemplo, aquí está priorizado la bombilla de mala calidad en primer lugar y luego sigue una bombilla de menor potencia y sucesivamente así se va a organizar el NPR. En el número 13 se toman acciones recomendadas para eliminar o reducir el riesgo del modo de falla. En este paso debe establecerse un plan de acción para mitigar el riesgo. A estas acciones se les llama acciones recomendadas. Y por último, pues ya una vez ejecutadas las acciones recomendadas, se calcula el nuevo NPR para determinar si aún hay riesgos y después de ejecutar el plan de trabajo a las acciones recomendadas, se calcula el nuevo NPR y se verifica si hay un a riesgo de NPR y se muestran de este lado y aquí se muestra la acción tomada. Bueno, seguimos con el plan de control de procesos o control plan. Si conoces parte del proceso de fabricación de un producto, tienes que entender que el concepto de esta herramienta de calidad básica que te va a permitir monitorizar la variabilidad de un proceso, familiarizado o no con los planes de control de proceso, desde ingeniería de automoción, vamos a mostrar por qué un buen sistema de calidad con las herramientas adecuadas es importante para mantener la cadena de valor en la fabricación para suministrar productos más viables. Como ya he comentado en una entrada anterior sobre los gráficos de control y el control estadístico de procesos, todo, el, todo proceso tiene una variabilidad intrínseca y tenerla controlada es la llave para actuar sobre ella. El plan de control de proceso proporciona una visión extendida de las desviaciones potenciales en cada etapa del proceso. Fijémonos en el siguiente diagrama donde se representa un proceso cualquiera, partiendo de las entradas. A través del proceso obtenemos el producto final. Si definimos las características especiales del proceso y del producto, tendremos una visión específica de su funcionamiento que nos aportará la información necesaria para implantar las acciones de control necesarias para mitigar cada variación. Bueno, qué es un plan de control de proceso? El plan de control de proceso es un documento relacionado con el proceso de fabricación de un producto, donde se listan las características tanto del producto como del proceso, requeridas para asegurar el control de la producción y la calidad del producto acordada, minimizando así las variaciones inherentes a la fabricación. El documento debe de ser considerado como parte integral de la calidad del proceso y utilizarlo como referencia para la creación posterior de documentación específica para la producción, como por ejemplo las instrucciones de trabajo de una estación de fabricación.
En él se describen las acciones que son requeridas en cada fase del proceso, incluyendo las entradas y salidas, desde la recepción de material, pasando por su procesamiento, hasta la expedición del mismo. En definitiva, es resultado de análisis de riesgos obtenidos a través de la MEF y análisis del causa y efecto, donde existen las especificaciones del cliente y lecciones aprendidas. ¿Cuándo hacer un plan de control o un control plan? El desarrollo de un plan de control es necesario cuando se procesan volúmenes de producción que necesitan de una monitorización. El uso y la actualización de esta herramienta debe realizarse durante las tres fases del ciclo de vida de un producto, donde la primera fase sería la fase de prototipos. Es la fase temprana del desarrollo cuando el proceso y el producto van a ser configurados para controlar las características esenciales a través de mediciones, ensayos y materiales a utilizar. La siguiente fase es la preserie, es la fase en la que se detalla el producto y el proceso, donde se tiene que definir aspectos como la frecuencia de inspecciones, control estadístico, análisis de requerimientos y regularidad de auditorías hasta que el proceso haya sido validado y liberado para la producción. La última fase sería la fase serie. Es la fase donde la liberación del proceso y producto se ha realizado por completo para la producción en masa, incluyendo todas las características especiales como controles, ensayos, sistemas de medición, así como los planes de reacción en caso de bloqueo o parada de la producción. Luego el plan de control debe estar disponible desde el inicio hasta el final de la vida del producto. Si el documento no es mantenido adecuadamente, los márgenes de beneficios pueden perderse y la calidad percibida por el cliente va a terminar deteriorada. ¿Por qué debemos hacer un plan de control? La razón radica en la necesidad de reducir el desperdicio, el retrabajo y mejorar la calidad del producto durante el diseño, manufactura y ensamble. Ya la producción controlando el proceso y asegurando la calidad del producto con especial atención en los recursos relacionados que son importantes para el cliente y nos ayuda a identificar y comunicar cambios en la producción, métodos de control y características de medida con su aplicación directa en zonas de inspección, en la recepción de material, muestreos aleatorios, frecuencias de ensayos durante la producción, auditorías de producto y proceso, recalificaciones y actualizaciones con reclamaciones del cliente. ¿Cómo, cómo hacemos un plan de control? Hacer un plan de control parece tarea fácil, pero en procesos complejos puede resultar un poco tedioso. Puede usar Podemos usar diagramas específicos o una simple hoja de cálculo, donde partimos desde una plantilla estandarizada para representar estructuradamente la información del proceso. Asociaciones de constructores como el IAG o la MEF ponen a disposición las plantillas de referencia con un contenido mínimo garantizado. Aquí mostramos una gráfica de control pleno, un cuadro, donde vamos a encontrarnos con la primera cabecera, la cabecera número A, que nos va a indicar la fase en la que nos encontramos, prototipo, preserie o serie. Ahí vamos a añadir el número interno del documento creado, hacer referencia al producto en cuestión e indicar la planta donde se realiza el montaje. El número 2 es la cabecera número C. Vamos a indicar la fecha de actualización, perdón, es la número B, donde vamos a ir la persona responsable del documento y el equipo de trabajo.
Ya en la cabecera C es donde vamos a indicar la fecha de actualización e información de liberación del cliente. En el número 4 o pieza número de proceso, vamos a identificar el número de componentes, subgrupo a montar y el número del proceso definido en el diagrama de flujo del proceso. En el número 5, el nombre de proceso o descripción de operación indica la breve descripción del proceso a realizar o de la operación que se quiere controlar. El número 6 es la máquina de utilaje usado. Ahí vamos a indicar qué máquina o utilaje se ha designado para el montaje en el proceso definido. En el número 7 el número de característica, el número de característica especial a controlar del producto o proceso. En el número 8 es las características especiales del producto definidas, especificaciones del cliente, tolerancias, requerimientos de cuadernos de cargas. En la 9 las características del proceso, parámetros de ajuste, características de máquina, herramientas o utilajes. En el 10 vamos a ver la clase de característica especial, donde puede indicarse el símbolo para indicar la características funcionales de reglamentación o de seguridad. En el 11 son las especificaciones de tolerancias, requerimientos definidos para ese paso del proceso provenientes de la documentación técnica o de los planos. Seguimos con la evaluación técnica del método. El método, bueno, vamos a indicar el método usado para controlar la característica en cuestión. Seguimos con el número 13, el tamaño de muestra, donde vamos a especificar cuántas piezas se van a controlar. En el siguiente, frecuencia de muestra, indicaremos la frecuencia del control, por ejemplo, al inicio y al final del turno o con un 100, o con un 100% de control. En el 15, el método de control. Vamos a ver el tipo de seguimiento, ya sea vía gráficos de control o listado de fallos encontrados. Y finalizamos con la número 16, que es el plan de reacción. Y aquí se debe de indicar el responsable a contactar en caso de parada y el plan de acciones correctivas a implementar de forma inmediata. Bueno, estos son todos los pasos que debemos realizar para crear nuestro propio diagrama de flujo, nuestro propio AMEF y nuestro propio control plan. Muchas gracias por la atención.